Hola a todo el mundo, soy Gloria Martín, soy profesora del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas y vamos a dedicar un tiempo a trabajar lo que son los programas de optimización, toda la teoría de la optimización en sus distintas facetas y en su versión más básica. Lo primero que vamos a hacer es dar una visión general de lo que es un programa de optimización, cuáles son sus elementos, qué es lo que buscamos cuando resolvemos un programa y cuáles son los puntos o los factores que vamos a necesitar dentro del ámbito topológico para poder saber si nos encontramos ante una solución adecuada. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir en general lo que es un programa de optimización. Un programa de optimización siempre lo que busca es resolver y tomar decisiones de la mejor manera posible dentro de un problema que se plantea. A ese proceso se le llama optimización matemática y supone encontrar el máximo o el mínimo de la función que dicho problema representa. Ahí recuadrado en azul podemos ver lo que sería la expresión más resumida de un programa de optimización. En la primera línea aparece lo que es optimizar z igual a f de x, que es la función objetivo, y a continuación están las restricciones. No siempre se puede buscar el óptimo en cualquier punto del dominio de una función, sino que está en una parte de ese dominio. Entonces son las restricciones las que delimitan, quitan grados de libertad a ese dominio. Entonces llamamos f a una función que va en un dominio del espacio de RNA-R y llamamos x a las variables de decisión. ¿De cuántas x contamos? De n, sea n un valor cualquiera, desde 1 hasta el valor finito, por muy grande que sea, que podamos encontrar. Es correcto decir que efectivamente cuando nosotros tenemos dos variables independientes esto se puede representar gráficamente. A partir de 2 es evidente que no, pero esto no impide que la resolución analítica no sea posible. El conjunto de las restricciones define un subconjunto dentro del dominio. Ese subconjunto lo llamamos conjunto factible y son todos aquellos puntos que satisfacen las restricciones y lo vamos a llamar siempre K. Entonces, las restricciones en este caso las hemos puesto como G sub J menor o igual que B sub J y X mayor o igual que 0, aunque no siempre tiene que ser así. Vamos a ver todos los elementos que aparecen ahí y cómo a partir de esos elementos se clasifican los programas. En primer lugar, acabamos de hablar de las restricciones G sub J menor o igual que B sub J. Son restricciones que llamamos esenciales o tecnológicas, donde G es una función cualquiera que va del espacio RNA-R y que puede haber un total de M y las vamos a indicar siempre con el subíndice J. El total de restricciones es M y recordemos que el total de variables de decisión es N. Luego puede haber un signo de restricción que puede ser en igualdad, puede ser mayor o igual o puede ser menor o igual. Es decir, si agotamos el valor de B sub J, si lo queda por debajo, queda por encima. Y B sub J representaría, en términos económicos, el nivel de recurso que existe. Con lo cual, si B sub J representa una cantidad monetaria, podríamos decir que una restricción menor o igual que B sub J es que estamos teniendo un presupuesto tope B sub J, o del cual se gasta la totalidad si se da en igualdad, o no se gasta la totalidad y queda sin gastar si queda en forma de menor. Y luego están las otras restricciones, que son restricciones laterales o también podemos llamarlas condiciones de no negatividad, es decir, que determinados valores de las variables se consideran que tienen que ser necesariamente mayor o igual que 0. Es decir, si estamos tratando de maximizar una función de beneficios que depende de los kilos de elementos que va a vender esa empresa, evidentemente los elementos que se venden son valores que son o positivos o 0 si no se vende nada. Pero entonces, con lo cual quiere decirse que es necesario que aparezca un mayor o igual que 0 porque evidentemente son valores físicos que tienen que ser positivos.
No siempre es así y entonces puede aparecer o puede no aparecer. En función de esto, en función del conjunto factible, podemos clasificar los programas de la siguiente manera. Programas libres cuando no hay restricciones y por tanto solo nos movemos en el dominio de la función. Programas con restricciones en igualdad, en la que el conjunto K está formado por restricciones de la forma G sub J igual a B sub J, y tal y como hemos dicho, implica que estamos agotando el recurso B sub J. O programas con restricciones en desigualdad, que es cuando K presenta restricciones de la forma G sub J menor o igual o mayor o igual que B sub J. Por otro lado, también podemos clasificar los programas de acuerdo con el tipo de funciones que lo componen. Entonces, si todas las funciones, tanto f como las funciones g sub j, son lineales, entonces hablamos de programación lineal. Si por el contrario, basta con que una de ellas no sea lineal para poder decir que efectivamente el programa es no lineal. La forma de resolver unos y otros varía, porque los programas no lineales tienen la característica también y se les va a exigir que sean diferenciables, mientras que los programas lineales, como bien sabemos, no admiten más que primera derivada. Por ejemplo, aquí tenemos algunos programas que nos podemos encontrar. En el primer programa que aparece x más 3y, eso es una función lineal, pero resulta que como la restricción es x cuadrado más 3y igual a 6, ese x cuadrado hace que efectivamente ya no sea un programa lineal. Es un programa no lineal, la restricción está en igualdad y no hay condiciones de no negatividad. Esto puede ser perfectamente resoluble. El segundo programa, vemos que todas las funciones que ahí aparecen, todas ellas son de estructura lineal. Recordemos que lineal implica desde el punto de vista geométrico una estructura plana y que desde el punto de vista polinómico son polinomios con todo ello de grado 1, todos los términos de grado 1. Entonces ahí aparecen todo funciones lineales y además específicamente aparece que x y z son mayor o igual que 0. Luego sería un programa lineal en desigualdad con condiciones de no negatividad. Y el tercero de ellos aparece una primera función f que no es lineal y las otras dos restricciones, una es lineal, la otra es no, pero en ese momento consideramos que es un programa no lineal, no tiene condiciones de no negatividad y las restricciones son en desigualdad, una en forma de menor o igual, otra en mayor o igual. Esto nos da un poco lo mismo porque a la hora de resolver siempre se pueden poner todas las restricciones en forma de menor o igual multiplicando por -1 a ambos lados de la desigualdad. Una vez que tenemos clasificados los programas, vamos a definir lo que son los óptimos del mismo. Partimos de un programa genérico que se trata de optimizar una función f de x sujeta a un conjunto K cualquiera. Nos da igual si K coincide con el dominio, si tiene restricciones en igualdad o en desigualdad, cualquier K. A partir de ahí decimos que la función f presenta un máximo global en el punto x sub 0 si para cualquier elemento del conjunto factible, cualquier otro, se cumple que la relación de imágenes entre de la función en el punto x0 y de la función en cualquier otro punto es la que aparece ahí, que es esta de aquí, f de x0 mayor o igual que f de x. ¿Qué implica? Que hay un punto o puntos que nos llevan a que la imagen sean en esta parte de la recta, por ejemplo, si fuera una función de una variable. Todas las demás imágenes quedan por debajo. Todas las demás imágenes o coinciden con la imagen de x sub 0 o quedan por debajo. Luego entonces esto significa que efectivamente en x sub 0 se alcanza el máximo. ¿Vale? Análogamente, el mínimo global en el punto x sub 0 concurre cuando efectivamente esa relación de imágenes es justo la contraria. Todas las imágenes en cualquier punto x están por encima del valor que se alcanza en la función en x0. Y luego a continuación tenemos el máximo local en el punto x sub 0 y el mínimo local en el punto x sub 0.
Se repite la misma relación, es decir, tenemos f de x0 por encima de f de x o f de x0 por debajo de f de x. ¿Dónde está la diferencia entre el global y el local? Pues que en los globales tomamos como referencia cualquier punto del conjunto factible. Todos ellos nos tienen que cumplir esta relación. Mientras que en los puntos locales, el punto x se toma en un entorno del punto x sub 0. Es decir, definimos una bola de centro x0 y radio r, con r positivo, que está dentro de K. Por eso ponemos aquí una intersección. Está dentro de K. Entonces es en ese entorno donde la relación se da. Entonces ya no estamos hablando de todo el dominio o de todo el conjunto factible, sino de una parte de él. Entonces en este dibujo de abajo aquí tenemos máximos y mínimos locales. Es decir, si cogemos este punto x sub 2, en el punto x sub 2 vemos que alcanzamos un máximo en el entorno de x sub 2. Porque luego por otro lado hay más máximos por aquí, por aquí, por aquí. Entonces en este entorno el valor de cualquier punto que yo coja alrededor de x sub 2 me va a dar una imagen por debajo de x sub 2. Y por último, podemos definir todos los puntos exactamente igual, pero añadiendo esta coletilla de estricto. ¿Estricto qué implica? Estricto implica que no hay posibilidades de coincidencia de las imágenes siempre y cuando tengamos la precaución de entender que x y x sub 0 no pueden coincidir. La única coincidencia sería si fueran iguales. Entonces, ¿qué significa? En este punto, como por ejemplo, en x sub 0 se alcanza el valor máximo, todas las imágenes que se alcanzan en la función quedarían estrictamente por debajo. Entonces, igualmente hemos definido mínimo global estricto cuando todas las imágenes que se cojan de referencia quedan estrictamente por encima del valor en x0, y máximo local estricto y mínimo local estricto nos podemos remitir al dibujo anterior, donde efectivamente había valores completamente estrictos, como este. Este sería un máximo local estricto, porque todos los valores, salvo que hubiera un punto coincidente con x2, quedarían por debajo. Mientras que aquí, por ejemplo, habría un máximo no estricto, porque son varios puntos los que tienen la misma imagen. O sea que la diferencia entre estricto y no estricto es que cuando estamos en una situación de punto óptimo estricto, todas las imágenes que se consideran en comparación quedan estrictamente por debajo de la imagen del punto de referencia, y en el caso de la diferencia entre global y local es que la comparación se hace o bien cogiendo cualquier punto del conjunto factible o bien solo un punto del entorno del punto de referencia, sin considerar el resto del conjunto factible. Conociendo entonces cómo son los programas y cómo son los óptimos que vamos a buscar, vamos a hacer una aproximación de cómo pueden resolverse los programas de manera gráfica. Esto es muy limitado, puesto que solamente nos deja en programas con dos variables independientes y un determinado número de restricciones. Pero bueno, nos sirve para ver un poco cuáles son toda la casuística que podría salir. ¿Cómo resolvemos gráficamente un programa de optimización? Pues partimos de una función objetivo, que es una función cuyo dominio está definido en R2. Luego tenemos dos variables independientes. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Primer paso, representamos el conjunto K. Cada una de las restricciones nos delimita una parte del espacio del plano en el que nos estamos moviendo. A continuación, representamos las curvas de nivel de la función objetivo. Recordemos que las curvas de nivel se definían como el lugar geométrico de los puntos del dominio que tenían una imagen constante, es decir, todos aquellos puntos que cuando los llevo a la función me dan el mismo valor, un valor de imagen. A continuación, una vez que tenemos el conjunto factible delimitado y las curvas de nivel definidas, unas pocas, porque recordemos que son infinitas, establecemos la dirección de crecimiento o de decrecimiento de las curvas de nivel utilizando el vector gradiente. Recordemos que la dirección del vector gradiente
era la dirección de máximo crecimiento. Por tanto, el máximo siempre lo vamos a encontrar en la dirección del vector gradiente y el mínimo en la dirección en el sentido del menos gradiente, mejor dicho. Una vez que sabemos hacia dónde crece o hacia dónde no crece, lo que hacemos es buscar aquella curva o curvas que estén en tangencia con puntos del conjunto factible y vemos cuál es aquel punto de tangencia que implica el máximo crecimiento o el mínimo crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, una función objetivo, que es una función lineal y un conjunto factible que representa, por un lado, una hipérbola, x por y mayor o igual que menos 3 es la hipérbola, la línea azul por donde está el punto A y la línea azul donde están los puntos B, C y D. Eso representa la hipérbola en igualdad. Como me dan, ¿por qué lo pongo en ese lado y no en el otro? Porque es el producto x por y, cuyo valor es menos 3. Luego, evidentemente, o x o y tienen que ser negativos. Esto nos lleva al segundo y al cuarto cuadrante. Y a partir de ahí decimos, como el signo de desigualdad es mayor o igual, buscamos un punto de manera que satisface esa relación. Por ejemplo, si consideramos el punto 0, 0, aquí justo en el centro de los ejes de coordenada, el 0, 0 es un valor mayor que 3, luego el 0, 0 es un punto que tiene que estar en este conjunto. Luego entendemos que el conjunto factible está entre las dos curvas, aquí en el centro entre las dos curvas. Por otro lado tenemos la restricción x menor o igual que 3, que serían los valores a la izquierda de esta recta. Tenemos las flechas que marcan la dirección de los puntos a un lado o a otro de la restricción, y luego la recta y mayor o igual que 3, que son los puntos por encima de esta recta de abajo. Por tanto, el conjunto K, que está aquí marcado con K en medio, está entre las ramas de la hipérbola y entre las dos rectas, ahí en el entorno del punto 0, 0. A partir de ahí pintamos las curvas de nivel, que son las líneas amarillas, y calculamos el gradiente. El vector gradiente de esta función, recordemos que el gradiente se construye con las derivadas parciales de la función, pues derivamos respecto de x da 1, derivamos respecto de y da menos 1, está aquí en el texto a la derecha, y a partir de ahí, si nos situamos en un punto cualquiera que nos interese, por ejemplo, el mismo 0, 0 nos vale, no tiene por qué ser siempre el 0, 0, es uno que nos venga bien. Pues a partir de ahí pintamos el vector gradiente. Como la parcial respecto de x vale 1, nos movemos una unidad en la dirección del eje x a la derecha, y como la parcial respecto de y es menos 1, nos movemos una unidad en el sentido negativo, o sea, hacia abajo, en la dirección del eje o y. Con lo cual nos queda esta flecha verde. Completando el cuadrado, nos queda este vector gradiente, que como podéis ver es perpendicular, en este caso, directamente a una curva de nivel, puesto que estas curvas de nivel son rectas. Entonces, quiere decirse que estas rectas, conforme más hacia abajo vayan, más valor a la función le van a dar, con lo cual el máximo estará en la curva de nivel lo más alejado posible. ¿Dónde nos lleva? Pues nos lleva a que la curva de nivel que pasa por los puntos C y D, pasa por estos dos, resulta que es la más lejana, la más hacia abajo que podemos encontrar, que sea tangente al conjunto factible. Es tangente en el punto C y en el punto D. Como son dos puntos y es la misma curva de nivel, decimos que ahí encontramos los máximos globales. 2, ¿de acuerdo? Por otro lado, si razonamos de la misma manera, decimos, pues el gradiente me da la dirección de crecimiento, el menos gradiente, que sería hacia arriba, me da la dirección de decrecimiento. Entonces, ¿a dónde nos lleva? ¿Dónde está la tangencia? ¿Dónde está la tangencia? Pues está en A. Considerando que en A resulta que hay un entorno en el que efectivamente es el valor donde se encuentra la curva de nivel más alejada del origen hacia arriba, sería un mínimo local. Aquí hay una errata, pone mínimo global, pero es un mínimo local, porque esta otra curva de nivel más elevada también pasa por el conjunto factible
y nos da, por tanto, valores de imagen mayor, pero esto seguiría hasta el infinito. Luego, entonces, mínimo global no existe. Luego, el punto A sería un mínimo local estricto. Los puntos C y D serían máximos globales y el punto B podemos interpretarlo igual que el A como un máximo local estricto. Aquí tenemos otro ejemplo en el que las curvas lo vemos más deprisa. En las curvas de nivel son circunferencias concéntricas. El conjunto factible está definido por las líneas azules. Aquí la hipérbola, como es el producto de x por y mayor o igual que 2, valor positivo, están en el primero y en el tercer cuadrante. Y como son valores mayores o iguales que 2, están por fuera de las curvas. Y luego hay una parábola situada en la dirección del eje OX y que efectivamente toma los valores hacia afuera. Y por último tenemos una recta en la que x menor que 4 no incluye la frontera, es decir, los valores exactos de x igual a 4 no están. Los demás sí. Los demás hacia la izquierda. Por tanto, entonces el conjunto K es esa parte de arriba que queda a la izquierda de la recta que tiene la línea discontinua, por encima de la parábola y por encima de la hipérbola. Por tanto, entonces lo que tenemos es un punto B de tangencia, pues en la flecha verde vuelve a ser el vector gradiente y en el B hay un mínimo global. Y sin embargo no hay máximos globales porque tiende a irse hacia el infinito. Algunos teoremas importantes de optimización son los siguientes. Supuesto un programa sujeto a un conjunto factible cualquiera, el primer teorema dice si existe óptimo global, el valor de la función es único, aunque se alcance en varios puntos, como hemos visto en el ejemplo primero. Se alcanzaban 2 puntos B y C, pero me da el mismo valor en la función. Recordemos que el óptimo es el valor que alcanza la función. El teorema 2 dice que si el óptimo global existe y es estricto, se alcanza el único punto, claro, porque no hay posibilidad de coincidencia de valor. El teorema 3 dice un óptimo global es local, pero no al revés. Claro, si un óptimo es global es porque es el mejor, el máximo o el mínimo, en comparación con el resto de los valores que nos da el total de los puntos del conjunto factible, pero local es solamente en una parte, en un entorno del punto, con lo cual, lógicamente, si un óptimo lo es en todo el conjunto, lo es en cualquier entorno que vayamos a considerar, pero al revés no, si lo es en un entorno no tiene por qué ser no en todo el conjunto. El teorema 4 dice que un valor óptimo local es siempre no mejor que el valor óptimo global, es decir, puede ocurrir que haya un punto que se considere local, pero luego se estudia y resulta que es global. Puede resultar que sea al menos igual de bueno. Por eso hablamos de no mejor. Respecto de los óptimos locales, pueden existir o no, puede existir uno o más de uno, puede alcanzarse en varios puntos. Esto depende, hay que estudiarlo en cada caso. El teorema 5 dice que el óptimo libre es siempre no peor que el restringido, es decir, la situación mejor, la ideal es siempre la del óptimo libre. No tengo restricciones, hago lo que quiero, esto siempre es lo mejor, lo ideal. En el momento que tenemos restricciones puede ocurrir que nuestra situación ideal esté dentro de ese mismo conjunto definido por las restricciones, por tanto es igual de bueno, pero puede que no, en cuyo caso la situación es peor. Por eso habla de no peor. Y el teorema 6 dice si el óptimo libre verifica las restricciones del restringido, es también óptimo del restringido. Es decir, yo cojo un punto, sustituyo las restricciones, si cumple las restricciones estamos hablando de un punto restringido. Ahora vamos a definir algunos conceptos de topología que vamos a necesitar para usar y para entender cómo funcionan los gráficos y que, bueno, pues es un poquito aparte de lo que hemos visto. Entonces, el concepto de bola abierta es un concepto que se ha utilizado anteriormente y viene a decir que son todos los puntos alrededor de un punto de referencia con un máximo de distancia de un radio R. Por eso se define así la bola de centro, el punto P y radio R, es el conjunto de puntos del espacio de Rn cuya distancia, cualquier punto X, a P, es menor que el radio. Entonces, si estamos hablando de la recta real, es un intervalo de centro P, radio R,
que llega hasta los extremos, pero no incorpora los extremos. Y en este caso, por ejemplo, pues sería todo lo que son los puntos que están marcados en azul claro, serían puntos que conforman la bola, pues son puntos cuya distancia a P es menor, estrictamente menor que R. ¿Qué pasaría si dijéramos, y si es menor o igual? Pues entonces no estaríamos hablando de bola abierta, sino de bola cerrada. Pero en principio trabajamos con bolas abiertas. Definimos el conjunto interior como dado un conjunto K y tenemos un punto P del conjunto, decimos que existe un punto interior de K si siempre puede existir un radio tal que defina una bola de centro P y radio R que esté dentro de K. Es decir, podemos encontrar la posibilidad de definir una bola, entonces es punto interior, si no, entonces no lo es. Al conjunto de puntos interiores se le llama conjunto interior y le llamamos interior de K, int de K. Y entonces, si nos fijamos en los ejemplos, el conjunto x cuadrado más y cuadrado menor que 1 me define todos los valores que están por debajo de la circunferencia de radio 1. Entonces, ¿el punto 0, 0 es un punto interior? Sí, porque puedo encontrar una bola en el que el centro sea el 0, 0 y el radio sea R. R, por ejemplo, 0,25. Esto podría ser. Pero si nos vamos muy al borde del conjunto, por muy al borde que siempre lleguemos, siempre vamos a encontrar un punto y vamos a encontrar siempre una bola, aunque sea un radio muy, muy pequeño, es que nos acercamos infinitamente y es el punto cuyo radio es 0,0003 millones de ceros y un 1 al final. Es un radio infinitesimalmente pequeño, pero nos permite acercarnos siempre a la frontera sin llegar a la frontera. Luego, todos esos puntos son puntos interiores. Siempre es posible encontrar una bola en torno de ellos, por muy pequeño que sea el radio. Por tanto, el conjunto interior son todos los puntos de R2 tales que x cuadrado más y cuadrado es menor que 1. En este caso, todos los puntos naranjas por debajo de la línea por dentro de la línea discontinua son puntos interiores. Entonces, no habíamos definido previamente lo que era un conjunto abierto, pero un conjunto abierto lo es si, solo si, el conjunto interior coincide con el conjunto. Por ejemplo, en este ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menor que 1 era el conjunto y todos los puntos son puntos interiores. Por tanto, es un conjunto abierto. Atentos con esto, un conjunto que no lo cumpla no es un conjunto cerrado, no son conceptos complementarios como las puertas. Las puertas están abiertas o cerradas, pero no, en este caso son conceptos que se definen, se cumple o no se cumple. Por tanto, el primer ejemplo es un ejemplo de un conjunto abierto y si vemos el segundo ejemplo, aquí ¿cuál es la diferencia? Pues que hemos incorporado al conjunto los valores del borde. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los puntos interiores son la parte naranja sin contar el borde. Entonces, claro, el conjunto interior es x cuadrado más y cuadrado menor que 1, pero no coincide con el conjunto. Por tanto, se considera un conjunto no abierto. Si lo cumple, es abierto. Si no lo cumple, es no abierto. Otra relación que hay es lo que viene alrededor del conjunto frontera. Tenemos un determinado conjunto K, tenemos un punto que pertenece al espacio y llamamos punto frontera, si y solo si la bola abierta que defino en el torno del punto P y con radio R tiene tanto puntos de dentro de K como de fuera de K, como del conjunto complementario. No vale decir, es que si está en una esquinita hay un trozo más grande que otro, ya claro, pero en un trozo, por pequeño que sea, habrá infinitos puntos y en el otro trozo, por grande que sea, habrá infinitos puntos. No comparamos infinitos, ¿de acuerdo? Entonces tiene tanto puntos de K como de su complementario. El conjunto frontera de K es el conjunto de todos los puntos frontera. Y llamamos conjunto cerrado aquel conjunto en el que la frontera está dentro de K. Entonces, retomemos el ejemplo anterior, el de x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Los puntos frontera son los de la línea exterior, la circunferencia naranja. ¿Qué ocurre? Que esa frontera es x cuadrado más y cuadrado igual a 1.
Como esa frontera está dentro del conjunto K, porque lo consideraba menor o igual, entonces es un conjunto cerrado. Por contra, los puntos que no cumplan esta definición se consideran conjuntos no cerrados. Por ejemplo, el de al lado, que es una especie de rectángulo definido por los extremos A, B, C y D. Entonces, la frontera será todo el cuadrado, las dos líneas verdes y las líneas naranjas. Esos son puntos frontera. Pues el segmento de A y C, el segmento de C y D. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los segmentos AB y BD son frontera que está dentro del conjunto, pero los segmentos A y CD son puntos que no están dentro del conjunto. Por tanto, como no toda la frontera, no toda, solo una parte, no toda de la frontera está dentro del conjunto, entonces consideramos que es un conjunto no cerrado. Entonces, o si lo cumple la definición y toda la frontera está dentro del conjunto, es cerrado. Y si hay puntos que no están en la frontera y la frontera no está dentro del conjunto, si hay puntos de frontera que no están en el conjunto, entonces es un conjunto no cerrado. O lo cumple o no lo cumple. Definimos conjunto acotado, aquel conjunto que puede incluirse en una bola abierta de centro, el origen y radio finito, por muy grande que sea. ¿Podemos considerar un punto que esté un conjunto dentro de una bola? Muy grande, muy pequeña, da igual, en cuyo caso es acotado. Y si consideramos que el conjunto es cerrado y acotado, lo llamamos compacto. Entonces, ojo, porque es fácil que se confunda el conjunto acotado con el cerrado, porque entendemos esta idea como lo que hablábamos antes de las puertas. Puerta cerrada es conjunto cerrado. No, puerta cerrada, estamos en nuestra habitación y cerramos la puerta, eso es un conjunto acotado, porque lo podemos meter en una bola. Mientras que si tengo la puerta de mi cuarto abierta, hay una parte cuyos puntos tienden al infinito, en cuyo caso no es... puede ser cerrado porque todas las paredes pertenecen al conjunto, pero efectivamente no es acotado porque hay una parte que tiende al infinito. Entonces, aquí en estos ejemplos que hemos puesto anteriormente, x cuadrado más y cuadrado menor que 1 era acotado, porque se puede meter en una bola, pero no es compacto, puesto que no es cerrado. En el de x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 es acotado, ya que puede incluirse en una bola, y es compacto porque es cerrado y acotado. Y el último, que es x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 1, serían los puntos por fuera de la circunferencia. Por tanto, no es acotado porque esos puntos tienden al infinito. Puede ser cerrado o puede no ser cerrado. En este caso sería cerrado, porque la frontera está, pero los puntos tienden al infinito. Por tanto, no es compacto. Y por último, vamos a ver el teorema de Weierstrass, que es un teorema muy interesante que nos permite saber un poco a priori si nos podemos encontrar máximos o mínimos globales. Y las hipótesis de este teorema dicen que el conjunto K tiene que ser un conjunto compacto y que la función f tiene que ser una función f continua en K. Si esto se cumple, esas hipótesis se cumplen, la conclusión es que el programa tendrá un máximo y un mínimo global. A lo mejor tiene más de uno, o a lo mejor se alcanza el máximo en más de un punto, o el mínimo en más de un punto, no pasa nada, o incluso tiene puntos locales, pero desde luego tiene máximo y mínimo global. Y si no se cumple una de estas dos hipótesis, pues entonces no podemos afirmar nada. O sea, entonces decimos, ¿podemos aplicar el teorema o no podemos aplicar el teorema? Hay una tendencia a decir, ¿se cumple el teorema? Los teoremas se cumplen siempre, siempre que las hipótesis se den. Si no se da la hipótesis, no tiene sentido aplicar un teorema. Entonces, en estos ejemplos que aparecen aquí, en el primer ejemplo, la función objetivo es x más y, que es una función lineal, por tanto es continua, y la restricción x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4 sería una circunferencia de radio 2, todos los puntos dentro de la circunferencia, sería cerrado y acotado, por tanto compacto. Luego este programa tendrá un máximo y un mínimo global. ¿Dónde? No lo sabemos, tendremos que calcularlo, pero sí sabemos que tenemos que buscarlos. Por contra, si le cambiamos la restricción y la ponemos mayor o igual, la función sigue siendo continua, pero en este caso ya hemos dicho que esta restricción define un conjunto que no es
que no es compacto. ¿Por qué? Porque no es acotado. Los puntos tienden hacia el infinito. Por tanto, este conjunto puede tener máximo global, puede tener mínimo global, o ninguno de los dos, o uno sí y otro no. No lo sé, pero a priori no puedo asegurarlo. Entonces, lo bueno que tiene este teorema es que a veces nos permite identificar cosas que a priori no nos salen.